Y esta mañana yo quería compartir una palabra continuando de lo que compartió mi esposa el domingo pasado. Mi esposa el domingo pasado, para los que no estaban o también para recordar un poco, habló sobre el plan de Dios y cómo Dios tiene un plan para una situación, Dios tuvo un plan para una situación en la que ella se veía atrapada, en la que pensó que no había de manera ni necesidad de salir, por más de que ella se sentía atrapada en esa situación, y cómo el Señor tuvo un plan que en ese entonces era un plan que parecía imposible, y como los planes de Dios no son los planes nuestros. Yo hoy quiero compartir un poco, siguiendo en esa enseñanza de los planes de Dios, y quería empezar leyendo un poco, leyendo en Deuteronomio, en capítulo 31, versículo 23. Bueno, para dar un poco de contexto, esto es como la introducción de la historia en la que yo me quiero adentrar de la Biblia hoy, que sería un poco la historia de Josué, que yo creo que cuando uno habla del plan de Dios y las promesas de Dios es una muy buena historia sobre la que reflexionar. Y yo quiero empezar por este versículo que dice: luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras: sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles, yo estaré contigo. En este pasaje se ve más que nada palabras de aliento de Dios para Josué. Para dar un poco de contexto, Josué estaba heredando una responsabilidad con el pueblo de Dios, donde Moisés ya estaba en sus últimos días, estaba por morir, y el que estaba heredando la responsabilidad que tenía Moisés de guiar al pueblo a la tierra prometida era Josué. Y eso ya de por sí solo, esa tarea es una responsabilidad enorme, porque incluso más allá de la parte profética, de la profecía, de las promesas de Dios de llevar al pueblo a la tierra prometida, era que él era responsable de toda una cantidad de personas. Él era responsable era como que él era medio hasta el representante de esas personas desde ese entonces. Y no solo eso, sino que en unos versículos más atrás, Dios hablando con ellos, les dice que hasta cuando muera Moisés, este pueblo se va a alejar de él. Que o sea que Josué está entrando a una situación muy complicada, diciendo que no solo que él va a tener que tomar esta responsabilidad, sino que el pueblo de Israel se va a empezar a alejar de Dios. Y yo quiero resaltar que, bueno, en este momento Josué quizás podría haber estado con nervios pensando que esto es una situación imposible, pero Dios reconoce que esto es una tarea difícil y le dice que se esfuerce y sea valiente, porque Él estará a su lado. Yo quiero empezar resaltando que Dios no le dice va a estar todo bien, le dice esforzate y sé valiente. O sea, Dios requiere algo de nosotros primero. Moviéndonos en ese mensaje, quiero que pasemos a Josué capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Bueno, el título dice: encargo del Señor a Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy hoy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev
al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y sé valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Bueno, resaltando un poco, acá vuelve a decir, en algunas versiones dice esfuérzate y sé valiente, en esta versión dice sé fuerte y sé valiente, pero acá se reiteran las promesas de Dios para los israelitas y también Dios le hace promesas a Josué, reiterando lo que le decía a Moisés. Y vuelve a repetirle lo que le dijo en Deuteronomio, esta vez 3 veces más, de esfuérzate y sé valiente. Dios acá está de vuelta hablando a Josué, entendiendo Dios que esta es una tarea que va a tomar mucho esfuerzo, que va a ser difícil, diciendo que Él está en control, que Él es el que le va a dar la victoria, que Él va a acompañar a los israelitas, que Él va a cumplir sus promesas, pero reitera 3 veces más: esfuérzate y sé valiente. O sea, volviendo a poner énfasis de que Josué de que es una relación de esto, digamos, que es Dios va a cumplir y Josué también va a tener que esforzarse en esto, que este es algo de los dos lados. Entonces a mí me gusta, pensando esta parte, lo que pasa en el capítulo 5 de Josué. Esta es una prédica donde a mí me gusta leer varios versículos, así que vamos a leer medio mucho. Yo quisiera que vamos a Josué capítulo 5, versículo 13 a versículo 15. Que bueno, esto estamos ya más cerca de cuando toman la ciudad de Jericó, los israelitas, y acá estaban ya cerca de la ciudad de Jericó, y en este momento, como dice el título, aparece el comandante del Señor frente a Josué. Empezando a leer del versículo 13, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio un hombre parado enfrente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? En algunas versiones dice: ¿eres para nosotros o para nuestros enemigos? Ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Yo acá, este versículo, yo me gusta resaltar lo que dice en el versículo 14, que Josué le pregunta: ¿eres amigo o enemigo? ¿Eres para nosotros o para nuestros enemigos? Y este ángel, este comandante del ejército de Dios, contesta: ninguno de los dos, soy comandante del ejército del Señor. Esto, para mí, pone el foco de toda esta situación. Porque muchas veces uno puede leer esta parte de la Biblia y pensar: esto es la historia de los israelitas contra la gente de Canaán. Pero esto para mí lo recontextualiza, poniéndolo que en realidad esta parte se trata de la batalla de Dios, porque el ángel no dice: soy para tu ejército, soy amigo. No, yo soy del ejército de Dios, mostrando que el que está liderando esta batalla es Dios, y que esto se trata del plan de Dios y la batalla de Dios, y que los israelitas son o espectadores o participantes de lo que está haciendo Dios
en esta historia, y que en realidad esto se trata de lo que Dios quiere hacer, no los israelitas, y Él está guiándolos a los israelitas para que sirvan a su plan. Siguiendo en lo que estábamos leyendo, pasamos a el plan de Dios para la ciudad de Jericó, que si vemos en Josué capítulo 6, versículo 1 al 7, vemos cómo el Señor trae su victoria mediante la obediencia de Israel, porque el Señor, yo lo que quiero que quede muy claro en esta mañana es que el Señor tiene un plan, pero el Señor quiere a cambio que nosotros les obedezcamos. El Señor tiene una voluntad para nosotros, Él busca que nosotros estemos en su voluntad buena y tiene un plan para nosotros, pero quiere obediencia de nosotros. Eso es lo que Él busca de nosotros como sus hijos. Pero si nosotros los obedecemos, nosotros tenemos la certeza de que vamos a estar en el plan de Dios. Y acá se ve el primer ejemplo positivo de esto cuando leemos Josué capítulo 6, versículo 1 al 6, que el título dice Caída de Jericó, que dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas y nadie se le permitía salir. El Señor le dijo a Josué: te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y le dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Bueno, acá vemos el mandato que le da Dios para qué hacer para tomar la ciudad de Jericó, que Dios le da a Josué. Y este es un ejemplo de la fidelidad de Dios al Israel mostrar obediencia. Vamos al versículo 20-21 del mismo capítulo 6, para ver el resultado de la fidelidad de Dios ante la obediencia de los israelitas. El versículo 20 dice: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas, y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluyendo hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Bueno, en este versículo se ve el resultado de la obediencia para el pueblo de Israel. Dios les otorga la victoria a Israel porque obedecieron su mandato, hicieron todo como Dios había mandado, y Dios le trae esta victoria debido a su obediencia. Y pasando a la siguiente parte de la historia de Josué, hay un ejemplo opuesto, donde Israel, en esta parte de la historia, Dios le había mandado que no se guarden ninguno de los tesoros que no roben cosas consagradas ni parte en estos ataques. Pero había un hombre que se llamaba Acán, que él decidió decir: no, yo sé más que Dios, yo sé lo que es mejor en esto, yo voy a tomar parte de esos tesoros. Y este hombre Acán trae esa desobediencia a Israel, lo que causa que Israel sea derrotado.
Acá en el versículo 1 del siguiente capítulo dice: Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Simri, hijo de Será, de la tribu de Judá. Bueno, pasando a la batalla contra el pueblo de Ai, los israelitas son derrotados debido a su desobediencia, y hasta que no lidian con este pecado que realizó Acán, el favor y el plan de Dios no vuelve a estar con ellos, y hasta que recién cuando se lidia con este pecado, recién vuelven a estar en el favor de Dios y vuelven a poder conseguir la victoria. Que eso se lo puede ver en el capítulo 8, versículo 1. Ya estoy llegando al final de la lectura, me sepan disculpar. Capítulo 8 dice: los israelitas derrotan a Ai. Entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes, toma todos tus hombres de guerra y ataca a la ciudad de Ai. No sé si es Ai o Ai, disculpen. Porque te ha entregado el rey de Ai a su pueblo, su ciudad y su tierra. Bueno, pasando a lo que quiero terminar de leer del capítulo de Josué, esto voy a dar un poco de resumen. Después de todas las partes de las batallas donde Dios cumple sus promesas debido a la obediencia de Israel, pasamos a los capítulos del 13 al 22 más o menos de Josué, donde se hace la división de la tierra prometida a las diferentes tribus de Israel, que uno cuando lo lee es como leer un mapa sin imágenes. Es un poco difícil de leer, un poco tedioso, pero esta parte, ¿por qué está en la Biblia? Porque esto para los israelitas tenía una significancia muy grande, porque significaba el cumplimiento no solo de la promesa de Dios de llevarlos a la tierra prometida y de todo lo que pasaron en el desierto, sino de incluso una promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, versículos 6 y 7, que dice: bueno, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esta región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había aparecido. O sea que en esta historia no solo vemos el cumplimiento de las promesas de Dios directamente para los israelitas, sino también de promesas que se habían realizado hace mucho tiempo, que le había dicho a Abraham que los descendientes de Abraham iban a ocupar la tierra de los cananitas. Esto yo quería mostrar yo quería dar hincapié a esto también, porque esta parte del libro de Josué, donde se dividen las tierras, muestra que también no solo que Dios cumple sus promesas, sino que cumple sus promesas en los tiempos indicados, que Él ya tiene pensado cuándo va a venir el cumplimiento de esas promesas que uno le da. Y yo quería resaltar que esto también viene de vuelta, no solo por el lado de Dios solo, sino que por la obediencia de los israelitas, e incluso por más que desobedecen en la batalla de Ai, al restaurar esa relación con Dios, Dios vuelve a mostrar su fidelidad y mostrar su plan para su pueblo. Y bueno, yo quería dar habiendo terminado la parte de lectura general, yo quería simplemente ahora, para terminar la parte de lectura, ir a Josué 24, versículo 20 al 22. Dios acá, para terminar la historia, les
los enfrenta a los israelitas con una pregunta de, bueno, ahora qué van a hacer. Este libro termina con la pregunta de qué van a hacer los israelitas ante todo esto. Dice, si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué, eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Bueno, yo en este versículo, este libro de la Biblia termina en esa situación de que Dios nos deja con una pregunta de qué van a hacer los israelitas con esto, con estas promesas cumplidas, con este nuevo comienzo. La decisión queda en manos de ellos, de seguir sirviendo al Señor o entrar en desobediencia, pero Dios deja claro cuál es el camino que Él quiere que ellos sigan y el por qué. Bueno, yo antes de pasar a lo que sigue, quiero dejarlos con la pregunta de, como Dios le preguntó qué van a hacer los israelitas, Dios hoy le quiere preguntar a ustedes qué van a hacer. ¿Qué van a hacer ante una dificultad? Si van a priorizar, intentar resolverla con sus propias fuerzas, por más que parezca imposible, uno siempre quiere intentar resolverlo. O si uno va a priorizar la obediencia ante el Señor, el buscar esa relación con el Señor y dejar que su plan tome protagonismo. Y yo quería, para cerrar esto, dar un pequeño testimonio de parte de mí y de mi esposa, que nosotros, como ustedes saben, como algunos saben, nosotros nos casamos hace un par de años, en 2021. Y en 2021, si muchos recuerdan, estábamos todavía en pandemia y estábamos en el momento que se habían levantado algunas restricciones y había todavía pero había restricciones todavía, sobre todo en el tema de ingresar y salir del país. Y eso era relevante para nosotros, ¿por qué? Porque mi esposa es de Inglaterra. Y nosotros veníamos planeando un casamiento porque queríamos casarnos después de haber estado mucho tiempo juntos. Y el temor que teníamos era que llegue la fecha y que no tengamos a nadie de la familia de ella. Y nosotros sabíamos que iba a ser difícil que venga familiar de ella, pero queríamos que por lo menos estén sus padres y sus hermanos para poder celebrar esa unión que íbamos a hacer, porque el hacer un casamiento solo con un solo lado de la familia era algo que la verdad no queríamos, pero por la situación de la pandemia era algo que era muy posible. Y nosotros teníamos nuestros planes de, bueno, nos vamos a casar en esta fecha que parece que ya va a estar todo un poco más tranquilo. La fecha era en octubre y nosotros, yo recuerdo que en esa época habíamos puesto todas esas decisiones en oración, porque la verdad que había una incertidumbre muy grande de qué iba a pasar, de cómo iban a estar las cosas en tal momento. Y mediante la oración y mediante poner en fe toda la fecha del casamiento y todo, surge por motivos del salón y diferentes cosas que había que mover la fecha de octubre a noviembre. Y nosotros, en el momento que habíamos llegado a esto, no estábamos muy contentos porque ya habíamos esperado mucho tiempo, ya habíamos pospuesto el casamiento debido a la pandemia más de una vez, ya estábamos cansados, ya como que no le veíamos el fin a todo esto.
y dijimos, bueno, medio amargados, lo movamos a noviembre, de vuelta lo volvamos a mover. Pero pasando más adelante, nosotros lo movimos diciendo, bueno, el Señor, si hay que moverlo a noviembre, debe ser porque el Señor quiere que lo movamos a noviembre. Lo movimos a noviembre y estando más cerca de la fecha, resulta que las restricciones llegando a la fecha de octubre, las restricciones para gente entrando al país, porque ¿cómo era en ese entonces? Teníamos que ver las restricciones tanto de acá como de allá, porque la gente que quería venir de allá para acá, que quería viajar de Inglaterra a otro lado, estaban con un sistema de listas, que había países en una lista verde, que se podía ir y volver de manera normal, en una lista amarilla, no sé si me estoy equivocando, mi esposa me puede corregir, en una lista amarilla que era de que podrían viajar, pero haciéndose controles antes de viajar, antes de volver, y una lista roja, que si el país estaba en la lista roja no se podía ir a ese país, o si uno iba después no podía volver, o sea que directamente no se podía ir al país. Y Argentina estaba en la lista roja, en ese entonces, y esas listas se armaban según cómo estaban en la pandemia esos países. Y estaba en la lista roja, nosotros teníamos amigos que trabajaban, tenían más o menos una idea de cómo iban cambiando las listas y nos iban diciendo, mirá, no le veo mucha chance de que se mueva Argentina de esta lista a esta otra. Y llegado, a ver si mi esposo me puede ayudar un poco, llegado octubre, llegando a la fecha, el país estaba en lista roja, en la fecha original. Pasa la fecha original que teníamos y Argentina todavía en lista roja, sin prospecto de cambio, y ya se venía la fecha de noviembre. Y ya estábamos pensando, su familia ya tenía los pasajes, habíamos puesto en fe eso de comprar los pasajes, comprar todo ese, porque es mucho dinero, tanto como para nosotros, para ellos también era muchísimo dinero. Esto era su mamá, su papá y sus hermanos. Ella tiene 3 hermanos. Una hermana, tiene 2 hermanos, una hermana y un hermano, perdón, son 3 en total. Y estábamos en noviembre y seguí en lista roja de Argentina, ya estábamos en noviembre. Sí, habían anunciado que en octubre, estábamos llegando a la fecha de octubre, es verdad, disculpen. Estábamos llegando a la fecha de octubre y nos enteramos que habían anunciado que en octubre, las restricciones iban a estar hasta fin de octubre y que en noviembre se iban a levantar las restricciones y que Argentina iba a cambiar de lista, digamos. Y nosotros en ese momento vimos la gracia de Dios. ¿Por qué? En ese anuncio nosotros nos dimos cuenta de una cosa. Este cambio que nosotros no lo entendíamos, pensamos que era algo malo, pensando que tenemos que seguir retrasando esto que venimos retrasando por mucho tiempo, que ya uno llega un momento que ya no quiere esperar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos que hacer este cambio? Si no hubiéramos hecho ese cambio, hubiéramos tenido un casamiento con solo mi lado de la familia y nadie del lado de mi esposa. Pero gracias a Dios, que Dios en su plan tenía previsto cuándo se iba a poder abrir esto. Tuvimos el casamiento el 21 de noviembre, y 27 de noviembre, perdón. Soy un desastre con las fechas ya. El 27 de noviembre, y pudimos tener a mi suegro, a mi suegra y a mis cuñados, e incluso pudo venir una de sus tías. Mi esposa tiene una familia muy grande. Para ponerlo en perspectiva, ella, primos, hermanos, solamente tiene 20. Pero era muy importante para nosotros que en esta unión, porque nosotros estuvimos juntos por mucho tiempo, antes de casarnos, puede estar aunque sea una parte de su familia.
Después pudimos celebrar con la familia de ella allá más adelante, pero yo hoy quería recalcar eso, que en ese momento este cambio de fecha fue como fue como sal en la herida de venir retrasando ya el casamiento por mucho tiempo, muchos meses, y volverlo a hacer, pero al final fue una gran bendición y era parte del plan de Dios que nosotros veníamos diciendo, bueno, por más que esto nos ponga tristes, seguimos poniendo en fe que esta fecha es la fecha que quiere Dios, y Dios nos mostró su fidelidad en eso. Así que yo quería dejarlos con eso, iglesia, de que Dios, de vuelta reiterando lo que dijo mi esposa el domingo pasado, Dios tiene un plan, por más que uno no lo pueda ver, que uno no entienda por qué incluso está pasando lo que está pasando, por más que uno no pueda formular qué puede ser ese plan en el momento en el que uno está, pero Dios tiene un plan para su vida, para lo que está pasando, y Dios lo único que demanda a cambio es obediencia, es seguirlo a Él, leer su palabra, tener una relación con Él y obedecerle. Así que como Dios los deja a los israelitas al final del capítulo del libro de Josué preguntándole qué van a hacer, yo los dejo a ustedes con esa pregunta de qué van a hacer ustedes, iglesia, ante esto. Así que muchas gracias por escucharme y que Dios los bendiga.